para siempre, ni mentira que no deje rastro, las voces se apagan. Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo en el canal de la República. Vamos a conversar en unos minutos más, se ha retrasado un poco, nuestro invitado del día de hoy, Fernando Olivera, candidato a la presidencia de la República por el Frente de la Esperanza. Continuamos con el programa y mientras esperamos a Fernando Olivera, tengo acá algunas notas, unas noticias recientes sobre la guerra en el Medio Oriente. Israel ha lanzado una nueva ola de ataques contra objetivos militares en Irán y ahora también en Líbano. Y la Media Luna Roja, que es el equivalente a la Cruz Roja Internacional, pero en el Medio Oriente, ha reportado más de 780 muertos en la nación islámica. Obviamente, ese es el número oficial. De otra parte, la Embajada de los Estados Unidos en Riad, en Arabia Saudita, ha sido bombardeada por 2 drones. Es la primera vez, creo, que una embajada norteamericana es bombardeada. Por su parte, el secretario de los Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que los golpes más fuertes contra Irán están por llegar, que es lo que destaca hoy día el diario La República, que es el único medio escrito que está siguiendo el tema de la guerra. Y el embajador de Irán ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, ha expresado sus dudas sobre la posibilidad de negociar con los Estados Unidos, algo que el secretario de Defensa de Irán ha descartado de una manera más tajante aún. De otro lado, esto sí es una noticia que sorprende un poquito, porque con las sirenas sonando constantemente para que los israelíes busquen refugios antimisiles, BBC ha reportado que hace apenas muy pocas semanas una encuesta del canal 12 de la televisión israelí indicaba que el 59% de los israelíes aprobaban en ese segundo un posible ataque en conjunto contra Irán. Pero claro, aquí hay que añadir, hay que comentar que esta sensación, esta percepción puede cambiar, ¿no? Si mueren un gran número de civiles, si las bajas militares son importantes, si el conflicto se prolonga, en fin, hay una serie de variables. Ahora, muchos se preguntan qué va a pasar o qué posiciones van a adoptar potencias como China y Rusia, que han sido tradicionales aliados de Irán. De acuerdo a BBC, el presidente Vladimir Putin, que mantiene lazos diplomáticos, militares, comerciales con Irán, ha enviado sus condolencias al presidente de Irán, que es uno de los que sobrevivió al bombardeo del sábado, por la muerte del líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, llamándola una violación cínica de la moralidad humana y el derecho internacional. Por su parte, China también ha condenado enérgicamente la muerte de Khamenei. Recordemos que China es el mayor socio comercial de Irán y su más importante comprador de petróleo. Francia acaba de anunciar que enviará a Chipre sistemas antimisiles y antidrones luego de que una base aérea británica
en la isla, en Chipre, fuera atacada el día de ayer con drones. El Reino Unido ha comentado que está estudiando la posibilidad de enviar en las próximas horas un buque de guerra. Esto lo ha informado el diario Times. Incluso el presidente de Ucrania, Zelensky, en plena guerra con Rusia, ha ofrecido ayudar a los Emiratos Árabes Unidos a derribar los drones iraníes porque en Ucrania tienen un sistema para detectar drones que les ha funcionado en el caso de su guerra contra Rusia. Finalmente, la Media Luna Roja ha confirmado que el primer día de los ataques aéreos, Estados Unidos e Israel bombardearon una escuela de niñas donde murieron 148 personas, en su mayoría estudiantes y niñas. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con sus comentarios aquí en La Verdad a Fondo. No se vende ni se calla. No hay neutralidad frente al abuso, ni objetividad ante el dolor, solo el deber de mirar sin pestañear, aunque duela, aunque tiemble la voz. Cada historia oculta un rostro, cada cifra un silencio y cada verdad una pregunta sin respuesta. Regresamos con el programa. No se olviden, por favor, de darle likes. Llegó el mendigo de los likes. Sin likes no vamos a poder existir. Necesitamos de sus likes, comentarios, interacciones, que compartan el programa, que se suscriban a este canal, La Verdad a Fondo. Bien, ayer, con un poquito de paciencia, debo confesar, terminé de ver por etapas la entrevista larga que le hizo Marcos Cifuentes de La Encerrona en Canal Ya al candidato a la presidencia de la República, Rafael López Aliaga. Por Dios, qué tal paciencia de Marcos Cifuentes. Es increíble cómo un personaje como Rafael López Aliaga, que es incapaz de esbozar una idea, un planteamiento redondo, sea el número 1 en las encuestas. Y encima miente con una facilidad, no voy a decir que es un mitómano, pero digamos que este señor tiene una rapidez para gatillar y disparar mentiras a discreción que pocas veces he visto. Sí, hemos tenido otros mentirosos célebres en la presidencia, Alan García, Alejandro Toledo, Martín Vizcarra, pero López Aliaga está por ahí, y pese a todo ello lidera las encuestas como bueno. Y claro, ha tenido que, imagino, a regañadientes, ceder ante un espacio que él consideraba hostil, aunque el trato en la entrevista fue amable. Me refiero a Marcos Cifuentes y La Encerrona, en la que lo ha dejado hablar, y claro, que es una buena manera de ver o calatear, como se llama el programa de Marco, de entrevistas a candidatos, calateo electoral, y conocer mejor
al personaje que quiere gobernar el Perú. Y aquí, una vez más, me solidarizo con mi amiga y colega Rosa María Palacios, ¿no? A la que siempre se refiere de muy mala manera, a quien ha llamado incluso asesina, asesina, porque a ese nivel llega. Aunque en la entrevista deslizó que él en realidad no es el que redacta los tweets de su cuenta, ¿no? Sino que él tiene un grupo de gente aparentemente contratada para insultar, para difamar a pastos. Y ahí salen los gorriti, 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 Rosa María asesina, asesina y todo lo demás. Y por cierto también derrapó una vez más cuando le achacó al Instituto de Defensa Legal la defensa de terroristas. Y contra Rosa María volvió a mentir que era amigo de su papá y que la conocía de chiquitita, pero que ahora recusaba el tipo de periodismo que hacía, que es uno de los mejores periodismos que hay ahorita en la televisión. Déjenme añadir. Yo calculo que esa tirria, presumo, ¿no? Es una hipótesis. Presumo que esa tirria, que esa maledicencia, que esa cosa así tóxica y alacranesca que tiene López Aliaga contra Rosa María, es porque Rosa María, junto al chileno Juan Carlos Cruz, que ahora es miembro de la Comisión Pontificia para la Tutela de Menores y Adultos Vulnerables en el Vaticano, una persona cercana, que fue cercana al Papa Francisco y ahora lo es con el actual Papa León XIV, y este pequeño servidor tramitamos la denuncia contra Juan Luis Cipriani por abusar sexualmente de un menor de edad. El Papa Francisco, en su momento, le creyó a la víctima y tomó medidas contra el cardenal Juan Luis Cipriani. Y el actual Papa, León XIV, también le cree a la víctima. Y en consecuencia mantiene las medidas disciplinarias contra Juan Luis Cipriani. Amiguísimo, amiguísimo de Rafael López Aliaga, quien además tiene al hermano de Cipriani como candidato en su lista, no sé si de senadores o de diputados, ¿no? Y que a través de ellos intentó acercarse, tomarse su foto con el Papa León XIV, y el Papa, al enterarse, dijo, "Oh, bacán, pero digamos no en la primera fila, que es donde se toman las fotos, sino un poquito más atrás." Porque el Papa no es tonto, pues. Si el Papa conoce un país muy bien, es al Perú. Y si conoce muy bien a sus personajes, ese es el Papa León XIV, el Papa Robert Prevost, el Papa norteamericano, pero también peruano, ¿no? Y eso es algo que me imagino, siendo Cipriani y López Aliaga, ambos de la misma organización religiosa, el Opus Dei, ¿no? Deben detestar a Rosa María, pero mal. Mal, mal, mal. Es mi hipótesis, ¿no? De repente la tirria viene por otro lado, pero yo presumo que esa es una posibilidad. O es algo que alimenta a esta persona a lanzar insidias y calumnias y difamaciones de todo tipo contra mi amiga y colega Rosa María Palacios.
cuya familia debe estar un poquito fastidiada con las cosas que ha dicho López Aliaga en la entrevista con Marcos Cifuentes en La Encerrona. Me dicen que tenemos comentarios. A ver, vamos con algunos comentarios. ¿Cómo estaremos como país que supuestamente este señor está en primer lugar? Sí, pues eso es lo que digo. Eso es lo que digo. El nivel de deterioro al que hemos llegado como consecuencia de todas estas cosas que viene haciendo el fujimorismo desde los tiempos de BPK hasta el día de hoy. ¿Cómo un pésimo candidato puede encabezar las encuestas? Pero yo creo que este porqui se desinfla en las próximas encuestas. Yo no sé, es el Perú. Es el Perú, señores. Aquí puede pasar cualquier cosa. Nuestra solidaridad con la doctora Rosa María Palacios. La mía también. López Aliaga sí es un mitómano, es claro cada vez que sale a dar entrevistas. Sí, o sea, en la entrevista de verdad que con mucha paciencia, porque dura casi 2 horas, vi por partes, además me lo imagino en Palacio con su banda presidencial, va a ser un personaje antipatiquísimo e insufrible. El que tenga un grupo encargado de sus cuentas no lo hace inocente al señor López Aliaga, más bien refleja lo que hay en el corazón de ese señor que a legua se nota que necesita ayuda profesional. Es más, Marcos Cifuentes le hizo notar que en un tuit le había dicho malnacido. Malnacido. Y el otro dijo, no, ¿cómo te puedo haber dicho malnacido? Está registrado. Dijo, no, de repente no he sido yo, y ahí sale con toda esta historia de que tiene todo un equipo contratado aparentemente para disparar proyectiles ofídicos contra aquellos que osan criticarlo. Buenas tardes, amigo Pedro, te felicito por tu excelente programa de ayer en referencia a la brutal y sanguinaria guerra de Israel y Estados Unidos en contra de Irán. Sí, teníamos que hacerlo, aunque a sabiendas de que la opinión pública, he visto algunos comentarios, no, pero aquí lo que importa es la cosa local, nuestra coyuntura, nuestra situación, no sé qué, la crisis económica, la inseguridad ciudadana. Ya, y una guerra de estas características en la que Trump está embarcando al mundo entero, está embarcando al mundo entero, porque ya no es solamente Estados Unidos e Israel, ya está tocando a la Unión Europea. Y si eso continúa y la guerra se prolonga y escala, estamos hablando de una zona sumamente caliente, donde antes ya había iniciado un conflicto entre Pakistán y Afganistán. Y al día siguiente entran Trump y su amigo, el genocida Benjamín Netanyahu. Alucinante. No, el mundo está loco. Es alucinante que un tipo como López Aliaga tenga votos. 22% en Lima. 22% en Lima. No es moco de pavo. Lima es su fuerte. Sí, pues, nuestra sociedad da vergüenza tener como líder a un facho y muy ignorante individuo, además de tener un serio problema cognitivo. No, y alguien que trata de usar la religión como estrategia de campaña, ¿no? Ayer presentábamos este tuit de Alejandro Muñante sobre la guerra. Lo tienes ahí, Valeria, porque de verdad que impresionante. Espero que alguien haga un video con cada una de las sandeces de López Aliaga. Tiene una grave deficiencia cognitiva. Sí, eso entre otros defectos, ¿no? Porque aparentemente fuera de que él dice pues ser un empresario exitoso y qué sé yo, es alguien que evidentemente tampoco respeta contratos, hace las cosas un poquito a caballazo, no respeta las buenas maneras,
sin hablar de sus graves falencias en materia de respeto a la democracia, la libertad de expresión, ¿no? El Estado de Derecho, el equilibrio de poderes y la responsabilidad que tiene con su bancada, que ahora pretenden zafar cuerpo, sacar cuarta, tomar distancia. No, nosotros no somos parte del pacto mafioso, nosotros más bien denunciamos al pacto mafioso. ¡Ah, sí! Ay, ay, ay. Buenas tardes, Pedro. ¿Crees que para estas elecciones hay un outsider? No lo sé. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a invitar a uno que pretende ser el outsider de estas elecciones. Pausa y regresamos. La verdad respira, se esconde, espera, se filtra por las grietas del poder. No hay silencio que dure para siempre, ni mentira que no deje rastro. Las voces se apagan, pero los ecos persisten como heridas abiertas en la memoria del país. Buscamos entre papeles, entre nombres, entre miradas que esquivan la luz, porque la verdad no grita, la verdad resiste. Continuamos con el programa. Ya se encuentra con nosotros Fernando Olivera del Frente de la Esperanza, quien ha venido como una bruja o un brujo con su escoba, en plan Harry Potter. Fernando, bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? Muéstrenme pues la escoba, oye, ¿qué le pasa? Aquí, volando. Recién llegadito. Ha llegado como un dron. Recién llegadito del sur. Estaba en Arequipa, Moquegua, Hilo, Tacna. Y programamos ya próximamente la selva en esta, lo que hemos denominado la ofensiva de los 50 días para derrotar al sistema de corrupción. Varias cosas previas antes de entrar así Sí. a temas más puntuales de la campaña. Si tú hubieses estado en el poder en este momento, ¿cuál habría sido la posición del gobierno peruano frente a la guerra? Yo sé que el Perú es un país insignificante, digamos, en el contexto mundial, pero digamos, Mira, siempre hay una palabra que dice Cancillería, ¿no? en general, nadie apuesta por la guerra, por la muerte, por la violencia. Pero es evidente que en el mundo hay un poder muy fuerte, que es el poder del armamentismo. Los traficantes de armas, la industria bélica, que siempre está buscando los conflictos para seguir manteniendo esa supremacía en el poder mundial, que es lo que finalmente a Estados Unidos le da la categoría de ser la primera potencia mundial, en tanto China es la primera potencia económica. Y lo que le toca al Perú como nación es mantener una posición siempre de defensa del interés nacional. Aquí no vale alinearse con ninguna de las partes. Y ciertamente hay una amenaza que tiene un origen y eso no justifica tampoco la muerte, ¿no? Cuando Irán ha declarado que en su programa de acción está desaparecer del mapa a una nación completa, como Israel. Y entonces, frente a ello, obviamente ya elaboran sus estrategias los mercaderes de la muerte para tener permanentemente un conflicto abierto y que va cada día en mayor escalada, en tanto Trump pretende pues ser el amo del mundo, ¿no? Y entonces... El emperador. El emperador Pero del por mundo. supuesto, acá lo preocupante es la repercusión en el Perú, porque tiene también sus súbditos, ¿no? Que pagan inclusive con dinero del pueblo de Lima, ¿no? Lograr que lo inviten a la toma de mando. López Aliaga, que le ha pagado una millonada a los abogados, 100 millones, para que pueda estar invitadito ahí en la toma del mando, y es prácticamente un subordinado
de los designios de Trump. Y ya desde ahora yo le digo a Trump que no se atreva a intervenir en las elecciones peruanas, porque lo que va a hacer es lograr una respuesta enérgica de parte del nuevo gobierno, que va a ser el gobierno de la escoba, en donde trataremos en función al interés nacional. Por ejemplo, el tema del puerto de Corío, o todas las oportunidades que puedan surgir, siempre viendo lo que le conviene al Perú, a los peruanos. Porque Pero no intervenir en en el Perú. Somos un país soberano. En el caso de Argentina le ha metido una ayuda económica a Milei que lo ha convertido en su mascota. Es impresionante. Sí, pues, pero gracias a Dios, y repito, gracias a Dios el Perú es un país privilegiado. Si Argentina fue en algún momento una potencia regional, pues bueno, necesitará y tratarán de justificar el vasallaje de Trump en el gobierno de Milei, pero el Perú tenemos pues unos recursos naturales maravillosos, ¿no? Que en pocos países en el mundo tienen, ¿no? Tierras fértiles, minería, bosques, los atractivos turísticos, pero sin embargo, ¿no? Esas cifras que cautivan y son muy vendedoras, de decir que seguimos creciendo económicamente, que la economía marcha en paralelo a lo que es el tema político, no se refleja en desarrollo. Y esta palabra que puede ser complicada para traducir lo que queremos decir, es que sigue habiendo hambre, sigue habiendo desnutrición, sigue habiendo, como te digo, millones de peruanos que no tienen acceso a agua potable, a desagüe. Siguen habiendo los hospitales ahí construidos como elefantes blancos. Acabo de estar en Tacna. El tema de los colegios. Los colegios, la mitad de los colegios están destrozados, ¿no? Y hay algunos que tienen, aparte de no tener agua, desagüe, sin embargo hay letrinas a su costado. Es dramático. Eso es desarrollo. Lo que tenemos que convertir el crecimiento en desarrollo. Y para eso es el gobierno democrático. Entrando ya a las cosas políticas de coyuntura, si tuvieras bancada en este Parlamento, ¿le darías la cuestión de confianza al gabinete Miralles? Si tuviera bancada, hace rato habría hecho lo que hicimos cuando le dimos el tiro de muerte al fujimontesinismo con el Vladivideo. Y en esa oportunidad hicimos una transición inmediata, impecable, sí. Y en 4 meses hubo un presidente de transición, claro, Valentín Paniagua. Pero en esa época ¿no? había un Paniagua que no hay ahora. Porque propusimos y logramos que realmente se autodisuelva el Congreso y que se sepa. En realidad lo hicimos porque logramos articular con una parte de la bancada fujimorista que no estaba todavía contaminada. Ahí tuvo un papel fundamental Cecilia Martínez del Solar, con quien yo coordiné, y logramos los votos suficientes para censurar a Marta Hildebrand, que la pontifican algunos, pero era pieza clave de la dictadura corrupta y asesina. Que en paz descanse, creo que está ya falleció, ¿no? Bueno, que en paz descanse. Pero era pieza clave, perdimos la primera censura, y entonces hablamos y dijimos, Cecilia, consigue 10 congresistas del fujimorismo que no estén todavía contaminados. Y el acuerdo fue, muy bien, censuramos, pero ¿quién va a ser el presidente? ¿No? Y lo logramos. Quisieron imponer a otro, cambiamos. Y eso es lo que habríamos hecho. Pero ahora ya no hay tiempo para ello. Y la respuesta tiene que ser el 12 de abril. Ya la chispa se prendió a nivel nacional. Y va a explotar el 12 de abril. Cuando todos los candidatos del sistema de corrupción se lleven la sorpresa que se van a encontrar con la escoba allí, o vencedora en primera vuelta, o en la segunda vuelta los vamos a barrer como corresponde. Ahora, el karma te persigue porque he visto que apareces en el primer grupo de los debates y te ha tocado el candidato del APRA, Valderrama. Te voy a decir que la verdad es que ni sé ya, porque no es por soberbia ni... Te toca con Valderrama y con un señor que es el candidato de un partido que se llama PRIN. Pues, si te digo la verdad, te estoy siendo sincero, sí. Poco interés tengo. Bueno, pero ¿ya? Te cuento, te informo. Porque te voy a decir, esta es una parodia de debate,
¿no? Van a haber, ¿cuántos debates van a haber? Un montón. Un montón. 50, demasiado. 60, Sí, 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 70, sí, sí. que no son debates, son triángulos, Sí. ¿no? En donde la gente va a bostezar, no sé qué va a hacer, si el sorteo de eso que llaman debate ha durado ¿cuántas horas? 6, 7 horas, uno ponía de fondo y seguían ahí, seguían. Es que es el sistema de corrupción que diseña para que justamente no haya una confrontación de ideas y de posiciones y que nadie le pueda cantar sus verdades directamente a estos farsantes que ¿Con quién te fungen de habría- candidatos del sistema de ¿Con corrupción? quién te habría gustado debatir, por ejemplo? Bueno, yo vengo emplazando pues a ese gran farsante que es Rafael López Aliaga, conocido mitómano, ¿no? Que a mí particularmente me enerva, ¿no? Que se quiera presentar como el adalid anticorrupción, semejante representante de la corrupción en el Perú, ¿no? Habla de Ratas de Lima, pero el origen de Ratas de Lima, ¿cuándo fue? Con Castañeda. ¿Cierto o no cierto? Ahí se firmaron los contratos originales, no exonero de culpa a Susana Villarán. ¿Para qué? Que reciba la sanción que tiene que recibir, que no sé por qué se ha paralizado el juicio. Pero este López Aliaga le ha levantado un monumento a Castañeda, ¿no? Este López Aliaga fundamentó en el Consejo, y ahí están las actas, que era lo mejor para el Perú, que no iba a poner el Perú ni un sol, que ellos iban a venir acá, y allí se concretaron las primeras coimas. Y sin embargo, esa adalid anticorrupción, este López Aliaga, que habla de Claro, pero estás Susana... hablando de Castañeda. ¿Qué evidencias tienes tú de que López Aliaga es un corrupto? Pero está ahí, él fue el que fundamentó el contrato. Él fundamentó el contrato, está puesto en las actas del Consejo de Lima Metropolitana. Y en ese contrato fue donde se concretaron las primeras coimas, ¿no? Que luego se extendieron, se dieron otras coimas con Susana Villarán para que se mantenga en el cargo, pero con Susana Villarán, ¿qué pasó? ¿Por qué no se habla del juicio de Acres Investment, propiedad de López Aliaga, donde él primero firmó para hacer un diagnóstico y luego firman un contrato que hoy hay un juicio con la firma esta Acres, cuyo propietario es López Aliaga y que ha traído perjuicio al país no menor de 20 millones de soles. Esa es la verdad. Y entonces, que venga aquí a presentarse adalid anticorrupción, cuando ¿qué ha hecho en su gestión por la seguridad ciudadana? Lo único que ha hecho, y que no era necesario hacer, era comprar 4.500 motos de las 10.000 que prometió. ¿Y qué pasó? Las compró sobrevaluadas. En Piura las compraron $500 menos por cada motocicleta. ¿Qué cosa ha hecho? Y pasa piola, ¿no? Tiene contrato con los chinos corruptos estos, los de Gerí. Y dice, no, el contrato que le dimos fue a través de la OEI, un organismo internacional, no sé si es de migraciones o de qué, que no tiene nada que ver con adquisiciones. Y se escuda en ello. Por favor. Entonces, ¿cómo te que explicas se presente como adalid anticorrupción, alguien que en su entraña misma lleva ser parte del sistema de corrupción y que en Lima, francamente, no ha hecho nada, de nada, de nada. ¿Cómo te explicas tú entonces que esté primero en las encuestas y que Perdón, Lima sea su fuerte? Detalles sobre Acres. A ver. Ahí, ¿con quién se firmó los contratos? Con la Caja Metropolitana. ¿Y quién estaba en la Caja Metropolitana? José Miguel Castro, ¿no? Que era el gerente, el hombre de la Caja Metropolitana, que apareció asesinado. Y sigue pendiente la respuesta. ¿Quién lo mató? Castro quería firmar un convenio de colaboración eficaz. Prácticamente toda su vinculación en la trama de Susana Villarán y esas coimas ya eran de conocimiento público, que era lo nuevo que podía y que seguramente iba a decir. No, todavía Ahí no, hay no una está, gran- no está muy claro si lo asesinaron, se No, fue suicidó. asesinado, un suicidio así cortándose con esa profundidad. Bueno, pero todavía no hay, hasta el día de hoy. Pues y no- debería y- haber, y- ¿no? Y no sé si lo vaya a ver. Debería haber.
un diagnóstico qué poder definitivo impide? sobre lo que pasó con Pero Castro. ¿cómo pueden pasar meses, Bueno. hasta más de un año, Bueno, sin es que el haya un Perú, diagnóstico? Fernando, es el Perú. O sea, lamentablemente acá las cosas demoran una Es el eternidad. Perú, son los peritos del sistema de corrupción, es la policía del sistema de corrupción que vamos a cambiar radicalmente. Generales afuera, coroneles afuera, salvo honrosísimas excepciones que estamos estudiando. Pero no puede ser que esta policía, en vez de perseguir el crimen y proteger a la sociedad, protege al crimen. Ahí lo tenemos. Cuando capturaron al monstruo, ¿qué dijo la policía paraguaya? Lo logramos porque no le avisamos a la policía peruana. ¿Ha habido alguna investigación, algún informe sobre el particular? Sale un informe sobre Fobipol, las viviendas de la policía, y el responsable, el oficial, general, responsable, en vez de abrir la investigación y sacarlo, lo ratifica en el cargo el señor Arriola, y aquí no pasa nada. El que se comunica con las ánimas. Arriola. ¿Viste esas declaraciones que tiene una comunicación con las almas, con las ánimas? Arriola va a tener que responder ante la justicia porque todos estos generales que están protegiendo a la corrupción no van a quedar impunes. Es más, el 28 de julio tendrán un mínimo plazo para que se acojan a la confesión sincera y que digan realmente las organizaciones criminales con las que han estado involucrados. Pero si no, la nueva justicia, claro que va a intervenir. Y va a intervenir también sobre la responsabilidad que tienen todos estos congresistas de la corrupción, gobernantes de la corrupción. No van a quedar impunes. Eso de que la inmunidad parlamentaria les protege, se acaba. Y se va a acabar para todos, para los antiguos y para los nuevos, para el presidente de la República. Yo voy a renunciar y la voy a plantear en la ley patriota, que el presidente de la República no tiene ningún privilegio. ¿Qué cosa es la ley patriota? La ley patriota es la que voy a presentar el 28 de julio. ¿Ya? Y la voy a presentar al Congreso con las reformas constitucionales, las reformas legales, y le voy a dar un plazo de 60 días, no más. Porque además, simultáneamente, la misma ley O patriota... sea, a ti te van a vacar en Guam. Ah, bueno, por eso es que, fíjate, a la vez que lo presento, voy a convocar a referéndum para que el pueblo decida el 7 de octubre, junto con las regionales y municipales, si aprueba o no aprueba las reformas que voy a plantear. Y claro, cuando pido el voto al pueblo, a la ciudadanía, le estoy diciendo también algo, no me abandones, porque a mí, una vez que cumpla lo que prometo, me van a querer sacar, me van a querer vacar mientras les dure la facultad a ese Senado. Si llegas a julio, entre julio y octubre, hay un montón de tiempo como para que te vaquen, Fernando. Sí, pero yo no soy ni Castillo ni Kuczynski, se equivocan. ¿Ah? Pues yo voy a defender junto con el pueblo el mandato irrefutable del pueblo, porque, mira Pedro, hoy día si hay un denominador común a nivel nacional es que nadie cree en nadie. El político, el candidato, es sinónimo de delincuente. Y el pueblo A eso hemos llegado. ha tomado conciencia. ¿Y la democracia qué cosa es? ¿Pero Esta tú crees que hemos democracia tomado representativa. ¿Qué cosa es? El rostro de la democracia representativa es el depravado sexual que tenemos en Palacio de Gobierno. Son esos congresistas corruptos, criminales que están en Palacio. A ti te piden en la calle, la gente, cierre el Congreso. Van más allá, acabe con el Congreso. Si puede dinamitarlo, dinamítelo. Y si puede con todos adentro, hágalo. Ese es el sentir del Eso pueblo. ¿Eso te dicen en la calle? Y cuando te dicen cierra el Congreso, no te están diciendo temporalmente. Entonces, ¿en qué terreno nos movemos? ¿Entre el terreno de una dictadura, ¿no? o el terreno de más democracia? Y en ese terreno estamos nosotros. Para rescatar la democracia, vamos a aplicar democracia directa. De facto ya estamos viviendo una dictadura parlamentaria. Por eso No, es que el presidente es un títere, es un meme, es casi un holograma. Por eso es que estamos en los estertores de este sistema, en donde vamos a refundar el Perú con una nueva democracia, en donde voy a gobernar con consultas periódicas al pueblo directamente. Sí, pero tú decías que ya la gente se ha dado cuenta de el nivel al que hemos llegado. Sin embargo, las encuestas te muestran otra realidad. Las encuestas te muestran
a un López Aliaga en el primer lugar, en el segundo a Keiko Fujimori, la mayor responsable de esta crisis, Acuña en el tercero, o sea, los mismos de siempre. Pero ¿Qué es que- cosa ha cambiado? Es que no ha cambiado que seguimos hablando de unas encuestadoras de la corrupción, ¿no? Seamos claros, ahí está claro. La misma CPI que Montesinos ha declarado, está en juicio, Ya, que le yo- pagaba yo- 20.000. yo a El CPI mismo no- Datum, que le pagaban 30.000. Los otros, para ya no decir de pagos. Apoyo a nuestro prestigioso amigo Alfredo Torres. ¿Qué hizo en la última elección? Vamos a ver. ¿Aparecía Castillo por alguna parte a una semana? No, pues, no, No pues, aparecía, apareció de pronto la víspera, ¿no es cierto? Entonces se van cubriendo diciendo, aquí hay una cantidad de indecisos que no saben, Pero es que hay- a están veces- esperando el muchas veces debate, hay un voto que van a escondido. decidir en la cola. Pero Fernando, a veces hay, Entonces, sabes que a veces hay un voto escondido Claro que hay voto y el escondido. deterioro ha escondido sido para tal- las encuestadoras. Eso siempre, ¿no es cierto? Es que mira, todos sabemos que el sistema de corrupción parte del principio que todos tienen su precio. Las encuestadoras tienen precio, ¿no? El candidato que se respeta dentro del sistema de corrupción tiene su encuestadora. Pero parte de la Por premisa favor. pues que ¿Ah? Datum, Así estamos de Ipsos, podridos. IEP, están coordinados o están financiados por alguien. Por eso es que están en fase... ¿Tú tienes alguna duda? La primera pregunta Yo debería sí, ser, yo no- ¿quién no. paga las encuestas? La segunda Bueno, pregunta... en el caso de Datum, el comercio. La segunda En el pregunta caso del debería IEP, ser, la ¿por qué el República. sistema electoral de la corrupción no hace supervisiones cuando se realizan las encuestas? Pero bueno, no perdamos el tiempo en encuestadoras que más que encuestadoras son manipuladoras y que ya darán 3 vueltas en el aire para decir, uy, el pueblo decidió en la cola, ¿no? Y la escoba apareció. Ah, si es que no les liga el fraude. Porque te acordarás también, Sí. Pedro, que cuando fue el referéndum de esta Constitución del 93, Sí. ¿qué fue lo primero que dijeron? Que había ganado el no, ¿no es cierto? Sí. ¿Ah? Y de pronto cortaron y pusieron dibujitos animados. Y al día siguiente, chiquito, ganó el sí. O sea, el origen, la legitimidad de la actual Constitución está cuestionada en su origen. Allí se fundó la OMPE. Esta que celebra 30 años de estar, se fundó para aprobar la Constitución de la reelección de Fujimori, que no existía en la del 79, y a la cual nosotros, los demócratas, hicimos campaña en contra en todo el Perú. Y ganamos, ganó el no, pero el fraude primó. ¿Y cómo ha sido la historia de los fraudes consecutivos? En la misma elección del año 2000, no pusieron que ya Fujimori casi había ganado en la primera vuelta y tuvo que haber una presión general, nacional e internacional, y bajaron, Ya. concedieron la segunda Dejemos de vuelta. lado las encuestas. Lo cierto es eso. que quienes detentan el poder ahorita, Ah, el fujimorismo, y todos López sus Aliaga satélites. Sus y Acuña, satélites. Son pero la son los misma pero cosa. son los principales. Son- Tu opinión sobre cada uno de estos personajes que son tus rivales en esta contienda. Todos forman parte de un sistema de corrupción que quiere perpetuarse Sí, claro. en el poder. Eso está clarísimo. Así como quisieron hacerlo el año 2000 y los tumbamos con el Vladivideo que cambió la historia del Perú, ahora también ellos están queriendo mover, ¿no? Pero se han Con- sofisticado ¿no? más, Fernando. ¿ah? Ellos están queriendo mover quiénes son los candidatos que pasan a la segunda vuelta y ahí juegan su rol las manipuladoras, ¿no? Entonces, evidentemente van probando. Ya saben que Keiko sí puede estar en la segunda vuelta, pero va a perder de todas maneras. Entonces, su verdadero candidato van moviendo. Están viendo que el cínico candidato del sistema de la corrupción, López Aliaga, va a caer, simplemente. Y entonces van probando, van moviendo sus cartas. Un día ponen a Spa, ahora están promocionando a Wolfgang Grosso, es su última pero ese- estrellita. Ese ni que- aparece. No, lo están promocionando. ¿Ah? En una encuestadora Pero mira su parecido, trayectoria y mira por ahí los vínculos con Montesinos. ¿Ah? Ojo. con Tomás Aladino Vaya, Galvez. vaya, bueno, El pero actual fiscal mira la interino. trayectoria en inteligencia, donde ha estado. Yo he visto en provincias cómo promovían inclusive Montesinos libertad. ¿Eh? Y no es ajeno. Y si lo tienes al frente, pregúntale por Montesinos, a ver qué dicen, ¿no? Entonces, van moviendo fichas. Pues se creen los dueños del Perú.
Y no lo son, porque el pueblo peruano ya despertó. Yo en esta campaña estoy viendo que saben mucho, la tienen muy clara. Y por eso es que la respuesta va a ser el 12 de abril. A ver, Estamos en vamos a escuchar desigualdad. preguntas del ¿Ah? público para Fernando Olivera, candidato del Frente de la Esperanza. Pregunta, Venga. ¿qué vas a hacer con las leyes pro crimen y pro impunidad? Buena pregunta. Obviamente, serán inmediatamente derogadas. ¿No? Y no solamente, este es, como digo, no es un problema solo de leyes. Porque ve, pueden haber las leyes más severas, ¿no? Pero hay que tener a quién aplicarlas. Definitivamente la impunidad será cosa del pasado a partir del próximo 28 de julio, porque van a saber lo que es la nueva justicia. Y la nueva justicia en la refundación del Perú significa que todos los vocales supremos, todos los fiscales supremos van a salir con la ley y la Constitución en la mano. Habrán pues algunas excepciones ¿Cómo van a que hacer lamentablemente justos paguen por pecadores. Sí, pero aquí hay que limpiar de raíz y se van todos. ¿Cómo? Ya lo planteé. ¿Cómo? Ya lo planteé el año 2001. Y ahí el Congreso, en donde los abogados de la corrupción hicieron una serie de movidas para detener el proyecto que presentamos. Jubilación. Se van a su casa. A ver, ¿quién es el más joven? Tú, 50 años. Ley, se van a su casa. Todos los vocales supremos, todos los fiscales supremos a los 50 años. Se acabó. Sangre nueva. Y ya la sangre nueva al más alto nivel va a completar la limpieza del Poder Judicial. Porque va a haber independencia, va a haber autonomía, pero además va a haber participación. ¿Pero cómo haces eso sin Va- romper el equilibrio de poderes? ¿Pero por qué? ¿Quién te dice que vamos a...? O sea, Estás metiéndote con pero el Poder Judicial, no, el Ministerio yo Público. no me voy a meter solo. El pueblo va a estar con nosotros. Por eso es que decimos que si se trata de salvar la democracia, ¿no? Y evitar un dictador de estos cachacos que quieren también imponerse ahí, con todo respeto a los cachacos, pero me estoy refiriendo a los que quieren comprar aviones de combate por 3.500 millones de dólares y que quieren recibir su coima ahí. Me estoy refiriendo a los que también quieren su coima por 1.500 millones de dólares ¿Cómo vas a enfrentar eso? de tanques de combate. ¿Cómo vas a enfrentar eso? Porque la corrupción Que en la cómo- compra de armamentos. Pero es- ¿cómo lo voy a enfrentar? Afuera. Simplemente afuera. Fíjate, yo llevo al único general honrado que había, ¿no? ¿A quién? ¿Ah? Al general Víctor Canales, el general del ejército más joven del Perú, que se atrevió a confrontar con la cúpula del ejército. ¿Sabes qué hicieron? Lo sacaron y está con nosotros. Va al Senado con el número 4 y tiene posiciones firmes. No está de acuerdo, igual que nosotros, por ejemplo, con esas leyes de amnistía que están queriendo darle impunidad a militares que han cometido masacres, como la de Acomarca, donde yo estuve y donde no han estado otros que se llaman de izquierda, que se llaman comprometidos con los temas de derechos No, el caso de humanos. Urresti. No se les ha visto. Por el Y asesinato a de tus tíos. Urresti, y como a Comarca, como Urresti, también quieren extenderle amnistías a las muertes, a los asesinatos, a raíz de las protestas legítimas contra Dina Boluarte, Dina asesina, Dina corrupta, y el carnicero Otárola. Todos esos van a responder. ¿Cómo lo vamos a hacer? A su casa. Así de sencillo, pero no solamente yo lo voy a hacer. Voy a tener al pueblo que mediante democracia directa nos va a respaldar. Esa es la diferencia. No somos dictadores como Fujimori. Vamos de la mano con el pueblo. Más preguntas. Don Fernando, usted tiene un estilo de hacer política que no tuvo representación en los congresos. ¿Considera que en estas elecciones tiene posibilidades a pesar de que la juventud no lo conoce? Eso es gran No parte. conocen a la escoba de... Eso es gran parte verdad, pero tiene solución. ¿Ya? Pero tiene Es verdad, pocas semanas. pero sí. Ya. eh, ¿Eres consciente de eso? Solo le pido a Dios. Mira, vamos a ver, el año 2016 en esa campaña, yo llegué al debate y nadie me conocía porque tenía un cierrapuertas.
Es más, parte de la campañita de nuestra derechita criolla es decir, oiga usted, pero usted viene cada 5 años. No, señor. Mire mi movimiento migratorio. Lo que pasa es que no tengo tribuna, porque para ellos, para esa derechita criolla, yo soy un terruco, seguro, ¿no? Soy subversivo por las cosas que digo. Y es que en verdad tienen miedo. Tienen tanto miedo que han montado operativos de seguimiento a mi persona, de inteligencia, que hemos logrado identificar. Pero puedes creer que la policía... ¿Eso lo has denunciado públicamente, formalmente? A la vez que nuestro secretario provincial se entrevistó con el de Seguridad del Estado de Chiclayo y le reconoció que sí, que eran de inteligencia, etcétera, y que iban a tomar medidas, cuando va a sentar la denuncia, no le quieren aceptar la denuncia en la policía. Ha ido a la fiscalía. Eso es un clásico. El Jurado Nacional de Elecciones... Eso es un clásico. El Jurado Nacional de Elecciones mira para otro lado, Silva, esto no es conmigo, que un gobierno no tenga neutralidad, que use fondos del Estado para hacer seguimientos, espionaje a un candidato que justamente es enemigo del sistema de corrupción. Pero digo, es verdad, la primera meta es que sepan que estamos de candidatos, que la escoba va a estar, que tenemos propuestas, y la juventud, igual que en el debate, que fue visto en familia y decían, uy, la Fundación Rayón du Soleil, entraban a internet, es verdad. Uy, el fiscal Morgenthau, uy, las coimas de Lavajato, todo es verdad. Yo confío en la juventud, tenemos propuestas para la juventud, pero además te digo algo, Pedro, en realidad, estamos acá participando, yo he asumido la candidatura en cumplimiento de un deber, y no lo hacemos ni por vanidad, ni por ningún tipo de ambición subalterna, ¿no? Aquí nos jugamos la vida. Y justamente lo hacemos sobre todo por los jóvenes, por los menores. Ellos tienen el futuro por delante. Yo podría decir, ya cumplí con el país. He entregado mi vida, he consagrado mi vida a que el Perú sea más justo. Y que ya entonces, como le pasa a muchos, ¿no?, se indignan, protestan y hacen todo tipo de reclamos. Algunos ya llegan a resignarse. Esto es imposible. Pues no. Es la hora de cerrar filas, de mantenernos de pie y de acabar con ese sistema de corrupción. Hagámoslo juntos. Alan temblaba como gelatina cuando te veía, dice ahí un comentarista, pero había una pregunta anterior, sí. ¿Qué cosa vas a hacer con el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, perdóname que sea claro, ha devenido en ser un apéndice y parte importante del sistema de corrupción. Sí. ¿Ya? Sí. Y todo parte en su sistema de nombramientos. ¿Quién lo nombra? Con excepción del magistrado Manuel Monteagudo. Siempre, y pongo el parche por delante, hay excepciones que confirman la regla. ¿Ya? Y yo lo siento por las excepciones, pero tienen que haber cambios radicales. Aquí el Tribunal Constitucional es parte de una repartija que hacen los congresos de la corrupción. Ponen, ¿cuántos hay en el Tribunal Constitucional? 7. ¿Cuántos directores del BCR? 3. El Contralor, el Defensor del Pueblo. Ahora a repartirnos. ¿Quién quiere Tribunal Constitucional? Ahí lo tomó en mayoría el Fujimorismo, porque estaba en su estrategia lograr la impunidad de Keiko Fujimori ante todo, y la logró. Tal cual. ¿No? Y la logró. Y entonces ahora está consagrado que un señor Dionisio Romero te puede dar, voy a la caja del banco, ¿no?, saco millones, toma quequito, ¿no? Va el otro señor, otros millones, toma quequito. Y eso no es delito, no es nada. Como lo hace la primera dama de la corrupción, el Tribunal Constitucional, y yo lo lamento. He visto a magistrados que parecían abogados del fujimorismo antes que magistrados del Tribunal Constitucional. Y realmente hay que ver cuál es el origen de toda esta podredumbre. Por eso, en la Ley Patriota habrá su capítulo para el Tribunal Constitucional. Así de claro, así de simple. Y no habrá impunidad. Ojo, se ha convertido ya en una cuarta instancia, ¿no? Los juicios penales debían acabar extraordinariamente. Prácticamente en la última instancia. Sí, pero los juicios penales, inclusive para que lleguen a la Corte Suprema, deben ser previamente calificados en recursos de casación excepcionales, ¿no? Pero ahora no.
se resuelve a nivel de Corte Suprema, no pasa nada. Vamos al Tribunal Constitucional de la Corrupción y acá lo limpian. Acabamos de verlo con el caso Urresti y del caso del periodista Hugo Bustillo. Sí. Pero todo Lo que eso es no un quedará escándalo. impune. A ver, una última pregunta para Fernando Olivera, porque el tiempo nos está ganando. Popi, ¿qué vas a hacer con los sueldos de los parlamentarios, sus asesores y sus empleados? ¿Qué dice la ley patriota? Fíjate que llevo candidatos al Congreso, ¿no? Sí, claro. Pero lo primero que te voy a decir es que tanto el presidente como los parlamentarios, los congresistas, van a tener que trabajar. Y como dentro de la ley patriota tenemos un rubro en donde la revocatoria del cargo, que hoy día es posible hasta gobernadores regionales, ahora va a ser también hacia el presidente de la República. Es decir, el pueblo lo pone, el pueblo lo saca. No un contubernio entre congresistas que defienden intereses subalternos y que negocian, se queda, se va, se queda, se va. No, el pueblo lo pone, el pueblo lo saca. Va a quedar fuera esa facultad. Igual para los congresistas. Los congresistas van a tener que trabajar. O si no trabajan, el pueblo lo pone, el pueblo lo saca. Y francamente, tendrán pues los ingresos que correspondan a una homologación y a toda una estructuración uniforme dentro del sistema público en general. Entonces, se van a acabar todos estos privilegios, por supuesto, los tráficos de influencias y todo esto. Mira, cuando yo llegué al Congreso, en la Cámara de Diputados, y fui el diputado más joven el año 85, De acuerdo. ¿crees que nos preocupaba cuánto íbamos a ganar? Sentías un gran honor, soy representante del pueblo, vengo aquí a defender los intereses del país. ¿Y sabes cuánto nos pagaban? $300 al mes, poco más de 1.000 soles. Y de ahí yo me acuerdo que destiné una fracción, como $80, a alquilar una oficinita en la Plaza San Martín para atender a los votantes, a quienes necesitaban apoyo. Y venían y me decían las personas que clamaban justicia: diputado, mi hija puede apoyarle los martes y jueves de 4 a 7 de la noche, ¿no? Venga, bienvenido. Así trabajábamos en esas condiciones. ¿Cuándo se prostituyó el Congreso? ¿Sabes cuándo? Después del autogolpe del 5 de abril, ¿ya? El Congreso Constituyente. El hemiciclo se volvió un centro de mercaderes. Habían vendedores de departamentos, habían agencias de viaje, habían vendedores de automóviles, y gran parte de los congresistas estaban preocupados más de su bienestar personal, porque los sueldos cambiaron notablemente, subieron de... ¿Por qué? Porque prefieren tener un Congreso dócil, sometido, como quien paga un seguro, y gobernar desde las cúpulas en función a los intereses particulares y no al interés nacional. Eso va a terminar, va a terminar. Y como le digo, esto no va a ser un trabajo en donde tienes protecciones, inmunidades y que no cumples lo que prometes. Así que tendrán los sueldos justos para que pueda vivir una familia de clase media, igual que los vocales supremos, igual que los fiscales supremos. Aquí nadie viene a hacerse rico y van a tener que trabajar. Y si no trabajan, fuera. Así de simple. Nos ganó el tiempo, Fernando. Fernando Olivera, candidato del Frente de la Esperanza puedo- y el símbolo... Oye, pese este escoba. Pedro, ¿te puedo decir algo antes Sí, de sí, sí, terminar? sí. Mira, a mí me han perseguido el sistema de corrupción de manera sistemática, ¿no? Me han difamado, me han querido inventar, me han nombrado comisiones, me han recontrainvestigado. Y claro, no podían encontrar nada, ¿no? Pues bien, el 29 de diciembre del año pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema, porque yo ya presenté quejas y dije: señores, esta es una persecución de años de la que soy víctima. Y aquí no vale en una democracia que eso suceda con cualquier ciudadano. Y el 29 de diciembre sacó la Corte Suprema esta resolución, donde archivan cualquier tipo de investigación. En el famoso caso Interoceánica, donde los verdaderos delincuentes están libres, salvo, bueno, Toledo, que está condenado. Pero quería mostrártela
porque se les acabó el cuento. Ya no tienen cómo difamar más a Fernando Olivera y en él a la escoba. Así que, bueno, prepárense, porque la ofensiva de los 50 días continúa. Vamos para la selva pronto, a tambor batiente. Fue Fernando Olivera, candidato del Frente de la Esperanza. Regresamos el día de mañana. ¡Chao!